abordando hasta ahora, bueno, ya tengo conocimiento de que ya están avanzados, ¿no? Entonces vamos a tratar de cubrir a ver a doble horario quizá. Vamos a decidir el otro horario mediante un formulario Google a cuando sea, para que así sea, bueno, pues unánime, ¿no? Que todos decidan. Y para el día de mañana estaríamos colocando otro horario más para así avanzar, ¿no? De todas maneras, hoy, como el ingeniero va a hacerle seguimiento también a las ayudantías, al avance, vamos vamos a ver la parte inicial, ya, este, no le voy a asegurar a hacer todo el tiempo modelo de examen. Tenemos que llevar, digamos, ¿no? Parte de los conceptos, como va a ser defensa virtual, no sé cómo irá a ser, ¿no? Pero el ingeniero me pidió que les repase el desarrollo de líneas de influencia, los teoremas que se manejan, ¿no? Para desarrollar las ecuaciones con las que nosotros eh, llevamos a cabo los ejercicios, ¿no? Entonces, tengan paciencia. Yo sé que algunos están repitiendo, ¿no? Y que seguramente quieren llevar más modelos. Yo sé que hay modelos de examen y demás, eso se lo puede ver desde un PDF, porque ya están resueltos. Entonces yo voy a tratar de ampliar el significado que quizás ustedes manejen de cada método que se usa, ¿no? Y uno de ellos es línea de influencia, que es el que vamos a llevar hoy. Ya, me voy a ayudar con esta plataforma, el Jamboard, para poder desarrollar, ¿no? Las ecuaciones, dibujos que se tengan en, en cada desarrollo y obviamente se los voy a subir a la plataforma cada uno de los documentos, ¿ya? Entonces, eh, como línea de influencia entendemos a un método que utiliza algunas de las propiedades geométricas de un ejercicio, como ser las longitudes que hay entre apoyo, las longitudes que hay entre cargas y también la magnitud que puede llegar a tener una carga. Y obviamente se lo utiliza para evaluar esfuerzos, ya sea que sean esfuerzos en cualquier punto de una viga o también puede ser los esfuerzos máximos que se presentan en estas vigas o elementos a evaluar. Y parte del desarrollo maneja el concepto de que la carga es variable y además de que es móvil. Entonces la carga que nosotros vayamos a utilizar en este ejercicio a la hora del desarrollo se puede considerar como una carga móvil, como una carga estática, puede ser de cualquier magnitud, pero el planteamiento va a ser el mismo, ¿no? Entonces, la esencia del concepto que se maneja para línea de influencia va a ser el mismo para cualquier ejercicio, siempre y cuando se maneje el concepto inicial. Bien, entonces hay que idealizar una estructura primeramente, que la vamos a dibujar a continuación. Entonces voy a empezar a usar la plataforma, ¿ya? Y aquí tenemos una viga que está simplemente apoyada en sus extremos y tiene apoyo. Están los apoyos y están sometidos a una carga que puede estar a cualquier distancia respecto a cualquiera de los apoyos. Ahí. Bien, y esta distancia
se la asume como una distancia, que la vamos a denominar una distancia X, ya respecto al punto de apoyo del lado izquierdo, se lo va a llamar una distancia X. Para el análisis de estos apoyos, identificamos la reacción que se genera, ¿no? Una reacción que se genera podría ser de este lado una reacción A y de este lado una reacción B, dependiendo cómo se lo quiera simbolizar, ¿no? Entonces, de este lado una reacción A y de este lado una reacción B. Esta carga entonces que hemos puesto inicialmente es una carga unitaria. Entonces aquí P le vamos a colocar es igual a 1. ¿Por qué, por qué 1? Bueno, podemos poner 10 si quieren, podemos poner 5, podemos poner la carga que quieran, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia del desarrollo? Que se pueda amplificar los valores que se obtengan de las ecuaciones a tal punto de que pueda ocuparse con cualquier magnitud de carga, ¿ya? Entonces, si es 1 y yo utilizo en el ejercicio una carga de 10, una carga de 15, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el valor de la carga. Es como utilizar el concepto de la carga virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un concepto que ya conocemos. Y además de eso, aquí entre los apoyos hay una longitud que lo vamos a colocar aquí L. Bien, entonces este es el primer paso. Y ahora cuando nosotros queremos hacer el análisis de cómo es que esta carga hace efecto sobre la estructura, lo que tenemos que hacer es establecer una sección SS a una distancia. O sea, como si estuviéramos cortando la viga. Por ejemplo, de este lado voy a cortar y aquí en esta dirección va a estar una sección SS. ¿Ya? Y cuando nosotros cortamos a una sección SS, la nomenclatura que se maneja para esta distancia se lo denomina como M. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya hemos establecido el principio del análisis que se está realizando, tenemos que empezar a resolver ya el ejercicio. Claramente aquí, si fuera isostática, calculamos reacciones con esta carga, solamente que no sabemos la distancia. Entonces la distancia es variable y va a estar en función de la longitud que se le pueda asumir a esa distancia de la carga. Pero el punto que yo estoy analizando, que sería el punto SS, vendría a ser el mismo, ya sea que la carga esté al comienzo, al medio, al final de la viga, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. Hacemos sumatoria de momentos en B para poder despejar primeramente la reacción en A. Entonces aquí hacemos sumatoria de momento en B igual a 0. Vamos a asumir este sentido positivo. Y entonces tenemos lo siguiente. La reacción A por la longitud positivo menos la carga P por una distancia, que en este caso sería la distancia desde el apoyo B
hasta llegar a la P1, que sería todo esto de acá, ¿no? Ahí, según la nomenclatura que estamos manejando, sería L menos X, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí ponemos menos P por L menos X. Y lo igualamos a cero. Bueno, entonces de aquí también asumimos que la carga es unitaria y podemos ir simplificando un poquito más la expresión, de tal manera de que digamos que P es 1 y por lo tanto la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera, despejando la reacción en A, va a quedar así. L menos X arriba y abajo nos va a quedar la longitud. Y si nosotros hacemos el denominador para cada término del polinomio arriba, nos va a quedar L sobre L igual a 1 menos y X sobre L queda como X sobre L. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera expresión que nos va a servir para calcular la reacción en A. Y si aplicamos la sumatoria de momento desde el otro punto, que sería el punto A, entonces obtendríamos también una expresión de la cual vamos a despejar la reacción en B. Digo, entonces hacemos sumatoria de momentos en A, lo que nos daría P por X menos la reacción en B por la longitud, igualando a cero y asumiendo que la carga virtual es 1. Despejando entonces la reacción en B de este lado y conservando la variable con positivo, la reacción en B va a ser igual a X sobre L. Y esta sería otra expresión que nos va a ayudar a calcular la reacción en el punto B. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos un buen avance. Si nosotros hemos entendido cómo es que se puede despejar alguna de las incógnitas del ejercicio, lo que sigue en adelante pues es relativo a lo que estábamos haciendo. Como hemos diagramado una sección SS para el corte, entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre hasta el punto SS, ¿no? Entonces aquí vamos a poner diagrama de cuerpo libre en SS.
Ujú. A ver, lo vamos a hacer con el color que lo está caracterizando. Ahí está, SS. Bien, entonces, ¿cuál es este diagrama de cuerpo libre? Es el corte que tenemos hecho hasta ahí, ¿no? Entonces aquí dibujamos la viga, dibujamos su apoyo, la reacción en A, la carga P, vamos en la misma dirección de la que estaba arriba, para que así vean que concuerdan nuestros dibujitos. Entonces esta P es igual a 1. La distancia es X y el corte está hecho aquí. Ahí está. Ahí es SS. Entonces, como hemos dicho que hasta ahí la distancia es M, colocamos también la distancia M. Y ahora aquí tenemos que tener en cuenta que, bueno, no sé si habrán visto, pero hay un pequeño errorcito de signo de la convención de signos que se maneja. Y aquí, bueno, lo vamos a corregir ya para que así lo apliquen en todos sus ejercicios. Si es que aplican este método, obviamente, ¿no? Lo pueden aplicar, si no me equivoco, cualquiera. Ahí tenemos una distancia m menos x. Ahora se ve mejor. Y aquí donde hemos hecho el corte, está hecho el cortecito, aparece un momento flector que va en sentido negativo, se podría decir, o antihorario, un momento en SS, y además de eso, aparece un corte que en este caso lo vamos a hacer hacia abajo, para que pueda darnos bien el diagrama y los resultados también, ¿no? Ahí está. Entonces, hasta aquí también es un análisis que hemos venido realizando, muchos ejercicios, y que obviamente nos van a ayudar a despejar las incógnitas que tenemos en este corte del cuerpo libre que hemos esquematizado, ¿no? Entonces hacemos sumatoria de momentos en SS de este lado, que va a ser igual a cero, con este signo positivo si quieren, y decimos, ponerlo de este lado, la reacción A por M menos la carga o fuerza P por la distancia que es M menos X. Y aparte de eso, está el momento flector que ha surgido del corte en ese punto, que sería menos el momento en esa distancia. Igualamos a cero y de aquí despejamos la ecuación que nos va a ayudar a encontrar el momento en ese punto. Momento SS entonces va a ser igual a la reacción A por M
Como la carga es unitaria, entonces va a ser menos m menos x, ¿no? Debido a que P es igual a 1, entonces se asume que nos va a dar el mismo resultado y sacamos del paréntesis, ¿no? Además de eso, tenemos que reemplazar la reacción A por el valor que encontramos arriba, que está en función de la distancia a la que se encuentre la carga. Porque como pueden ver, la distancia es la que va a variar. Entonces tenemos que hacer una ecuación que nos permita considerar ese aspecto, ¿no? Entonces aquí va a quedar 1 menos x sobre L por M menos M más X. Entonces multiplicamos, ¿no? Lo que está adentro por lo que está afuera. Nos va a dar M menos M por X sobre L menos M más X. Y simplificando estos términos que son los mismos, que están con signo diferente, ¿eh? Y factorizando la X que se encuentra en ambos términos que quedaron todavía sin simplificar, nos da X y entre paréntesis 1 menos M sobre L. O haciendo el común denominador, nos quedaría X por L menos M sobre L. Y esto se transformaría en nuestra primera ecuación también para este análisis del momento flector en ese punto. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, ¿Está todo bien? Se ve bien la pantalla, ¿no? Vamos a hacer entonces, vamos a encontrar los valores del momento para las distancias que están establecidas. Como hemos visto, esta carga está antes del corte que hemos realizado, que sería el corte SS. Entonces tenemos que sacar las ecuaciones para cuando esta carga está antes y sus valores también respectivamente. Ya, entonces esta ecuación es para el tramo AM. Aquí ponemos ecuación para el tramo AM y encontramos los valores que van a variar desde 0 hasta M, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer el momento? Lo vamos a poner con rojo como algo importante. Cuando X valga 0,
Entonces, el momento SS va a valer cero, ¿no? Y cuando el valor de X sea el máximo del tramo, que sería M, entonces el momento en M va a ser igual a M por L menos M sobre L, reemplazando los valores nada más, ¿ya? Y luego lo vamos a utilizar para el siguiente tramo, porque también necesitamos hacer la ecuación de corte. Entonces pasamos a una siguiente hoja. Y hacemos sumatoria de fuerzas verticales de ese corte que acabamos de hacer. Y lo igualamos a cero. Lo vamos a colocar hacia arriba como si fuera positivo. Vamos a obtener la siguiente expresión. A ver, revisemos. Sería la reacción en A positivo, la carga P hacia abajo negativo y el corte en SS negativo hacia abajo, ¿no? Entonces, venimos a este lado y coloco la reacción en A menos la carga P, que está con rojo, y menos el corte, ¿no? Que está con verde. Haciendo la sumatoria de fuerzas verticales. Lo igualamos a cero. Asumiendo de que P es igual a 1, despejamos el corte SS. Entonces QSS acá va a ser igual a lo siguiente. La reacción en A fuerzas verticales. Y al considerar una carga unitaria y despejando el corte en esa sección que es nuestra incógnita, obtuvimos que la expresión que determina el corte en una sección SS es la reacción en A menos 1, ¿no? Y hasta aquí quedó, está bien, ¿no? Han, han visto ya esta parte y ahora lo que nos queda por hacer es reemplazar, donde tendríamos que reemplazar la reacción en A. Nos vamos a fijar atrás en la página. La reacción en A es 1 menos X sobre L, ¿no? Entonces, tengo acá nuevamente 1 menos X sobre L y adicional a eso, menos 1, ¿no? Y al ser términos iguales estos acá, con diferentes signos, se van y me queda que el corte en esa sección es igual a menos X sobre L. Ahí está. Voy a encerrar. No estoy seguro si me está haciendo repetir estos procedimientos el ingeniero para poder evaluarle, pero si lo manejan bien, estoy seguro que lo van a poder aplicar a los ejercicios también. ¿Ya? Igual vamos a llevar ejercicios prácticos, eso no quiere decir que me la voy a pasar deduciendo fórmulas, ¿no?
Entonces ahí tenemos el corte en una sección SS. Y como sabemos, es para el tramo donde X varía desde cero, ¿cierto? Esto varía desde cero hasta M. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, cuando X valga cero, bueno, X igual a cero, entonces, ¿cuánto va a ser el corte? Va a ser igual a cero, ¿no? Y cuando X valga M, entonces el corte Q en M de la sección SS va a ser igual a menos M sobre L, ¿no? Ahí está, entonces los valores de corte, los valores de momento para el primer tramo. Y el tramo, el primer tramo asumimos cuando la carga está antes de la sección SS. Pero como sabemos y como hemos venido remarcando desde el inicio, la carga, lo voy a hacer atrás de esta página, esta carga P1, que puede ser cualquier valor, tiene una distancia variable, o sea que esta X puede moverse, como les dije, puede estar al principio, puede estar a la mitad, puede estar al final. Entonces, ahora que estaba antes de la sección SS, lo vamos a pasar al lado derecho de la sección SS y vamos a ver cómo es que afecta, ¿no? Y qué ecuaciones nos da. De todas maneras, vamos a hacer otro dibujito para poder colocar esta carga a la parte derecha, ¿no? Les reitero nuevamente que coloquen sus nombres, por favor, en sus perfiles, así poder controlar la asistencia, ¿no? Entonces vámonos nuevamente a la página de aquí, donde estábamos trabajando, y vamos a empezar para cuando X sea mayor a M. Aquí vamos a poner cuando X sea mayor al corte en la sección M. Bien, entonces dibujamos nuevamente la viga que estábamos analizando al principio. Está. Y, y ahora sí dibujamos. Tiene mucho retraso, creo, la aplicación para dibujar. Por eso es que también la puedo explicar lento. Bien, aquí está la distancia X y el corte MM, pongámoslo por acá. O perdón, SS, ¿no? SS a una distancia M.
De todas maneras, igual se repiten las reacciones. Reacción A, esta es la reacción B. Y vamos a hacer entonces este tramo, como dicen, es mayor a M. Entonces esta ecuación o estos valores que vayamos a encontrar va a ser lo voy a poner, para X mayor o igual a M y menor o igual a L, según la posición de la carga. Entonces aquí, miren, lo voy a cortar nuevamente aquí abajo. Un poquito más abajo, aquí. De este lado vamos a tener la reacción en A. Y en el corte que hemos hecho, que concuerda justamente con el de arriba, van a aparecer los esfuerzos internos. Un momento SS y un corte FS. Planteamos entonces la ecuación sumatoria de momentos en S, aquí a un ladito, igualamos a cero, asumimos este sentido horario y obtenemos menos el momento SS más la reacción A por M igual a cero. Ya, y ahora despejamos el momento SS y nos queda la reacción A por M. Lo que reemplazando la reacción en A nos quedaría 1 menos X sobre L por M. O sea, ya teníamos esta expresión, solamente que la M estaba adelante en el anterior ejercicio, ¿no? Entonces, es la misma expresión, nos está diciendo que el momento en ese punto de ese corte, por más que la carga pase al lado derecho del corte, el momento sigue siendo el mismo, porque la distancia es la única que varía, ¿no? La magnitud no varía, lo que varía es la distancia. Entonces, por eso el momento flector es el mismo. Y ahora, haciendo sumatoria de fuerzas verticales, igualándolo a cero, con el sentido hacia arriba positivo, obtenemos la siguiente expresión. La reacción en A menos el corte en SS, igualando a cero y despejando el corte SS va a ser igual
a la reacción en A. Y sabemos que la reacción en A es igual a uno menos X sobre L. ¿No? Ahí está. Dos expresiones, una para el momento, otra para el corte. Y ahora si nosotros reemplazamos, ¿no? Como sabemos, esto va desde M hasta L. ¿Ya? Y en la anterior ya encontramos los valores de los momentos, si no me equivoco, para el momento y el corte que coinciden. En cuanto al momento, coincide, fíjense, M por L menos M sobre L, este momento flector. Y aquí el momento flector es M por, aquí si reemplazamos, ahorita lo vamos a reemplazar, cuando el momento, el X sea igual a M, aquí nos va la misma expresión. Y en cuanto al corte, pues varía, ¿no? Entonces eso hagamos para ver cómo es que varía. Entonces cuando X valga cero, perdón, cuando X sea igual a M, ¿cuáles van a ser los valores de los momentos? El momento SS en cero para este análisis va a ser igual a M por L menos M sobre L, reemplazando, ¿no? Lo de arriba y haciendo como un denominador. Y el corte cuando sea cero, perdón, cuando sea M, me estoy confundiendo acá con la primera ecuación, lo voy a corregir, igual es M, es el punto inicial, M, y aquí también M, o sea, vale el término decir cero porque es el comienzo, ¿no? De este tramo, pero es el punto cero, pero equivale a M, ¿no? Es por eso que me confundo. Entonces, eso también tengan cuidado. Entonces, el corte va a ser igual a uno menos M sobre L, ¿no? ¿Y qué podemos decir acá? Como una observación. ¿Y cómo yo defino si mi momento es, o perdón, si mi corte es positivo o negativo? Bueno, aquí hacemos una observación, una notita acá, ¿no? M es menor que L, ¿no es cierto? Entonces el QSS, M es menor que L, entonces QSS es positivo, ¿no? Porque al restar uno menos el valor que me dé en la fracción, me va a dar siempre positivo porque va a ser menor que uno. ¿Ya? Y ahora volviendo aquí abajo, cuando X sea igual a L, el momento SS para cuando valga L va a ser igual a uno menos L sobre L. Y esto va a terminar con un cero en el final de la viga y el corte SS cuando valga L va a ser igual a uno menos L sobre L. Aquí me faltó multiplicarlo por M, ¿no? Pero cualquier número multiplicado por cero da cero, ¿no? Ahí está. De este lado igual entonces me va a dar cero. ¿Ya? Ahí está.
No sé si tienen alguna duda hasta acá, si ha No, quedado claro. Ya, entonces vamos a hacer los diagramas que se han generado a raíz de estos valores. Si ustedes los tienen anotados, pueden hacer seguimiento. Voy a utilizar una nueva página. Voy a graficar los diagramas. Vamos a hacer primeramente el diagrama de momento. Aquí está. Este pongámosle que sea el diagrama de momento, donde arriba es negativo y abajo es positivo. Y tenemos una longitud L. Entonces voy a dibujar aquí una sección SS. Pongámosle si quieren aquí en medio, cuando sea como si la carga hubiera estado en medio, o un poco más a un lado del medio. Aquí vamos a poner SS. Y esta era la viga con una longitud L. L. Listo. Entonces, en cero para el primer tramo me daba cero el momento flector. Y cuando hacíamos valer M, cuando la distancia era M, que es la distancia que hay aquí, la voy a poner M. Cuando valía M, ya tenía un valor del momento flector. Y ese momento flector se desplazaba hacia abajo. Claro que no tiene un valor numérico, pero sí tiene un valor teórico, que sería M por L menos M sobre L, ¿no? Ahorita lo vamos a colocar. Entonces el primer tramo se comportaba así. Y el segundo tramo, que va desde la punta que tiene, que es el mismo valor del momento, se dirige hacia el extremo derecho de esta manera. Ahí está. Entonces el valor que había acá, M del momento M en M, debido al corte SS, es igual a M por L menos M sobre L. ¿Ya? Y a esta ordenada, que se le llama así, ¿no? Se lo va a identificar como un valor, cuando calculemos el ejercicio, como un valor n, la ordenada n. Y más abajito, vamos a dibujar el del corte, ya corregido. Si ustedes quieren, pueden revisar el material del ingeniero. Quizás él ya lo corrigió, no estoy al tanto de eso, pero había que corregirle la convención de signo. Entonces yo aquí ya lo corregí. Y ustedes pueden corregirlo si quieren también. Pueden conservar igual y cambiarle los signos, ¿no? Pero yo considero mejor que lo manejen con la misma nomenclatura que hemos hecho hoy. Ya, ahí está la sección SS y sabemos que los valores que encontramos para el corte arriba son positivos y abajo son negativos, ¿no? Entonces, del primer tramo obtenemos una ordenada hacia abajo que es negativa. Si ustedes revisan el corte en M del primer tramo, vamos a ver aquí atrás, el primer tramo, aquí está
Ah, no, este es el momento. Aquí está el corte. Miren, el corte en este primer tramo es menos X sobre L. Bueno, el signo ya no, nos dice que tiene que ir negativo, ¿no? Entonces, y luego el corte en el otro tramo, cuando la carga pasa del punto M, entonces el momento, el corte, perdón, es positivo. Entonces ya sabemos cómo graficarlo y con qué valores, ¿no? En el lado positivo graficamos las ordenadas de estos cortes y también en el lado negativo, ¿ya? Entonces, hacia abajo voy a colocar una línea que me grafica el corte del primer tramo y obviamente lo uno con el extremo del lado izquierdo. Ahí. Y sabemos que el valor de este lado lo voy a dirigir hacia este lado. El corte en M es igual a menos M sobre L. Y el corte del otro lado, cuando la carga pasa, vamos a colocar ahí, se une con el extremo derecho hasta hacerse cero. ¿Está? O sea que este lo voy a dirigir hacia el lado derecho. Este vale, este corte en M vale 1 menos M sobre L, que sabemos que es positivo. Bien, entonces aquí ya se lo puede colocar los signos. Todo lo que esté por este lado es negativo, todo lo que esté por este lado es positivo. Y en cuanto al momento flector, es positivo tanto de este lado como de este lado, ¿no? Ahí tenemos los signos para cada carga que vayamos a considerar en esos tramos. Y este sería el primer paso para poder determinar los diagramas de momento, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un, un corte. A ver si puedo hacerlo con más recito. A ver, esto no es. A ver, esto sí es marcador. Ya, ahí está. Hasta aquí cerramos el primer análisis que nos va a ayudar a diagramar los momentos y encontrar también las reacciones en función a las propiedades geométricas del ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repase algo de atrás quizá? ¿Les muestre? Pueden pedir con confianza, ¿ya? Se entiende bien claro. Ya. Bien, entonces esta es la forma en la que se comporta esta viga con esa carga móvil. Y ahora vamos a hacer la línea, estas son las líneas de influencia o la línea de influencia que se dibuja a raíz del momento y del corte debido a esta carga puntual. Y ahora lo que vamos a hacer es la línea de influencia que puede generarse para calcular la reacción, ¿no? Aquí calculamos momentos, esfuerzos, corte, y ahora vamos a calcular reacción. Entonces, aquí vamos a poner un subtítulo, otro lápiz, aquí. Línea de influencia de la reacción A. Bien, entonces vamos a dibujar enseguida un gráfico. Permítanme colocar el cargador al computador.
Muy bien, entonces hagamos la línea de influencia para esta reacción en A. Sabemos del anterior análisis que la reacción en A, vamos a poner acá, reacción en A es igual a 1 menos X sobre L. ¿Para cuándo es esto? ¿Para cuándo es este análisis? Para cuando X sea mayor, mayor o igual a cero y menor o igual que L. Entonces, sí, vamos a poner acá las condicionantes. Si X es igual a cero, entonces, ¿cuánto vale la reacción? La reacción, al reemplazar X igual a cero sobre la longitud, pues nos va a quedar la reacción en A que es igual a uno, ¿no? ¿Y qué significa esto? Cuando la carga, dice, cuando la carga esté sobre el punto inicial, que es el punto A donde está la reacción, entonces esa reacción, ese apoyo va a absorber toda la carga. Y como la carga era uno, ¿no es cierto? Como la carga era uno, entonces la reacción en A vale ese valor de la carga. Es su máximo valor porque la distancia está coincidiendo sobre el apoyo, ¿no? Y ya sabemos nosotros que a medida que la carga se aleje del apoyo, va a tener un valor distinto, ¿no es cierto? Pero de estática sabemos que cuando la carga, los vectores son coincidentes, en un mismo punto tienen el mismo valor, pero en sentido contrario. Entonces, cuando X valga L ahora, o sea, cuando la fuerza se haya alejado lo suficiente y haya llegado hasta el otro punto, o sea, hasta el punto B donde está el otro apoyo, que es equivalente a la distancia X igual a L, entonces la reacción en A ya no va a tener, pues, ¿no? Valor, porque uno menos L sobre L es igual a cero, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner directamente acá. Uno menos L sobre L es igual a cero. Todo esto cuando P sea igual a uno. Entonces dibujamos la línea de influencia. Aquí lo voy a dibujar a un ladito. Ahí. Aquí una ordenada. Ahí. Entonces aquí va a estar los valores de la reacción. Aquí le voy a poner el punto A. Y aquí lo voy a colocar el punto B ahí. ¿Ya? Este eje me demarca los valores que puedo ya darle en X, ¿no? Pero sabemos que la longitud ya es todo esto acá. Sí, esa es la longitud L. Bien, entonces como hemos podido ver, cuando X valga cero, esto va a subir una unidad. Ahí supongamos que sea la unidad. Y luego se va haciendo de forma lineal hasta llegar a B con el valor de cero. Ahí está. Lo voy a hacer una sola línea. Ahí está. Y sabemos que este valor es 1. Entonces la reacción en A es 1 en el primero de los casos y todos estos valores son positivos. ¿Ya? Ahí.
¿Y ahora qué pasa si hago la línea de influencia de la reacción en B? Para calcular B, ahora la reacción en B, y ponemos línea de influencia de la reacción B. Sabemos de las ecuaciones que hemos deducido anteriormente que la reacción en B es igual a X sobre L. A ver, vamos a revisar si es cierto. Vamos a ver aquí atrás. Aquí también en reacción en B es X sobre L. Entonces, para cuándo es que esto es válido? Para cuando X es mayor a cero, mayor o igual a cero y menor o igual a L, ¿no? Porque la carga no se puede salir de la longitud, pues, ¿no? Ahora ponemos las condicionantes para poder hacer la línea de influencia. Entonces decimos, si X es igual a cero, o sea, si la carga está en el punto inicial de la viga, entonces ¿cuánto vale la reacción en B? Si reemplazamos cero sobre L, me da cero. Y es lógico porque la carga, al estar en el punto A, hace que la reacción en B sea cero. Pero ahora, ¿qué pasa si X es igual a L? ¿No? A ver, veamos cómo cambia el panorama aquí. Reemplazando reacción en B va a ser igual a L sobre L, lo que nos da un valor unitario. O se podría decir en otros términos que nos da el valor de la carga. ¿Por qué? Porque ahí, al aplicarse la carga en L, está sobre el mismo apoyo que hemos utilizado, ¿no? Para contrarrestar esa carga. Entonces aquí voy a dibujar la ordenada, aquí voy a dibujar las distancias en X y vamos a hacer concordar el punto B aquí. Y aquí está el punto A. Esta es la longitud L. Y la ordenada entonces aquí se hace 1. Ah, sí, ah, y tenemos ahí el valor 1, empezando obviamente en cero y yéndose hacia 1. Reacción en B es igual a 1. Todo es positivo. Ahí está. Listo. Esas son las líneas de influencia. Para reacciones, para esfuerzos internos. Y obviamente son todas estas las ecuaciones que se van a utilizar cuando quieran calcular la reacción de de uno de los apoyos, utilizan estas líneas de influencia.
lo dibujan. Y ya si hay cargas en medio, obviamente se pueden calcular con las ordenadas que tenga el triángulo, ¿no? Lo mismo para los esfuerzos, ¿no? Todas estas gráficas nos ayudan a calcular las ordenadas. Con esas ordenadas multiplicamos por la fuerza y obtenemos cómo es que incide una carga sobre el sistema que se está analizando. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta. Explicar estos resultados que hemos obtenido de las líneas de influencia, ya estos gráficos, ¿no? Ustedes pueden manejarlos si quieren. Estos de aquí al menos son los que más importan. O sea, todo el desarrollo que hemos hecho hasta ahora. Yo tengo una duda. Eh, A ver, no estoy escuchando bien. A ver, alguien estaba hablando, puede probar nuevamente, quizás. Nadie. ¿Me escucha, compañero? A ver, un poquito más a ver de volumen, por favor. Compañero, por qué no iguala x igual a cero y x igual a l? ¿Por qué? Eh, Al comienzo, cuando analizamos la viga, ¿no es cierto? Con el ejercicio de forma general, fíjese, no he hecho cortes todavía, no he hecho pasar la carga de un lado a otro, ¿no ve? ¿Me entiende hasta aquí, no? No ha hecho ninguna modificación a la carga, ¿cierto? El ejercicio está de forma genérica aquí y obtuve las reacciones tanto para A como para B. Y si yo esta carga la paso ya sea al lado del punto SS o la dejo aquí donde estaba, las reacciones van a ser las mismas, ¿no ves? Porque X se va a hacer más largo solamente y L menos X se va a hacer más corta. O sea, el valor del momento va a ser el mismo para el ejercicio de forma genérica, ¿cierto? ¿Me entienden hasta aquí? Sí, Bien, sí, entonces, sí. como hemos visto de que este análisis está hecho para cualquier longitud sobre la viga, desde X igual a cero, que es el comienzo acá de la viga, y L, que es el final de la viga, es por eso que aquí al final, la línea de influencia para calcular reacción en A y reacción en B está desde X igual a cero hasta que se termina la viga, ¿no ves? ¿Se entiende el concepto? Ya. Es por eso que tomo X igual a cero y X igual a L. Aquí ya no me interesa M, ya no me interesa M porque al principio, por más que yo la carga la coloque al lado izquierdo de M o al lado derecho de M, la X lo único que va a hacer es hacerse más grande, pero va a seguir siendo X y L menos X se va a hacer más cortita, pero siempre va a tener la misma distancia en estas ecuaciones, ¿cierto? Eso sería el motivo por el cual las líneas de influencia para estas reacciones se conservan desde cero hasta L. No sé si le he despejado su duda. Buen día, una consulta. A ver, El ingeniero, el gráfico que hizo usted aquí a la izquierda de la cortante lo hizo al revés, digamos. No está como está usted. ¿No lo corrigió o con cuál vamos a trabajar? perdón, no le entiendo bien, no sé si es mi señal. ¿Podría repetir? El dibujo del diagrama de cortante, el que está aquí a la izquierda, Sí, esto lo hizo al revés. ¿Con cuál vamos a trabajar? Porque él lo puso al revés, digamos. ajá. Eso es lo que les Y si explicaba. Eso es lo que les explicaba. Yo ya lo corregí aquí, el diagrama. El ingeniero lo trabaja arriba, ¿no es? Lo trabaja arriba y este lo pasa abajo.
Pero ¿qué sucede? Es que aquí yo pienso, no es un error de cálculo, o sea, no es un error que les podría dar problemas en los cálculos, sino que es un error solamente de nomenclatura, de signo. El ingeniero considera este corte SS hacia arriba, ¿no es cierto? En su análisis, ¿cierto? ¿O no lo han visto? Esta flechita. Sí, A ver, este corte lo considera hacia arriba, pero yo lo estoy considerando hacia abajo, ¿ya? Cuando analizamos ISO, cuando hacemos ejercicio isostática, cuando hacemos este diagrama, el corte siempre va hacia abajo, por la nomenclatura que manejamos, por la forma que nos hemos acostumbrado a calcular, ¿no? Pero hay algunos sistemas, por ejemplo, el estadounidense, que, por ejemplo, el momento lo considera positivo arriba y negativo abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a su convención de signos, pero naturalmente nosotros hemos aprendido de esta manera, donde el corte hacia abajo, a la hora de cortar una sección, el corte aparece de forma negativa. Y el momento también aparece de forma antihoraria, como si fuera un momento negativo respecto al análisis que venimos realizando, ¿no? Entonces no influye numéricamente, no influye, tampoco influye en el análisis, o sea, no les va a salir malos resultados, no les va a salir otro valor. Lo único que va a hacer es que su corte, en vez de que sea negativo de este lado, salga positivo. Y los que están de la derecha, en vez de salir positivo, les salga negativo. ¿Ya? O sea, invertido los signos. Pero yo les aconsejaría, como hemos venido trabajando de la manera de que he desarrollado aquí, yo les aconsejaría conservar esta nomenclatura y mencionarle al ingeniero, ¿no? Que conmigo hemos corregido esta convención de signos como la conocemos. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta o duda que tengan? Hola Adrián, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Disculpa, cuando quede el ingeniero allá, digamos, de un sistema de cargas, o de un sistema de cargas, digamos que la resultante sale más a la izquierda y digamos que Ya. quisiéramos hallar el cortante máximo o bien la reacción en el apoyo, digamos, A, Ajá. ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿sería el mismo valor sacar con el teorema de Müller-Breslau o tendríamos que obviar, digamos, la carga que está más a la izquierda, porque es la que cae Ajá. justamente en el apoyo, ¿no ves? Obviarla, Ujú. o sea, no tomarla en cuenta o se toma en cuenta. Esa era mi consulta y mi Se duda toma, que tengo. se toma en cuenta. Bueno, ya seguramente han estado practicando más, ¿no? Bueno, yo pues yo he sido partícipe del anterior semestre de la materia y obviamente me quedé con consultas como la que está haciendo su compañero, como es el caso de la convención de signos que estábamos manejando y que acabamos de corregir. Entonces, a ver, voy a silenciar un ratito. Ahí está. Ya, está un poquito fuerte. Enseguida lo habilito. Entonces, hay un detallito, ¿no? Con el tema de la resultante utilizando el teorema de Barré cuando queremos hallar el cortante máximo. Y es que cuando hallamos el valor de la resultante y lo esquematizamos en el sistema de cargas que se presente, que son varias cargas, ¿no? Lo tenemos que ver hacia qué carga del extremo está más apegado. O sea, las cargas tienen extremos, ¿no? A ver, lo voy a dibujar acá. Vamos a ver acá. Así rápidamente para despejar la duda del compañero. Ahí está. Entonces, estos son varias cargas, supongamos. Ahí, ahí, ahí. Pongámosla la otra por acá, digamos, ¿no? Y esto es, ahí está, una viga, ¿no? Bueno, parece viga, pero ya. Entonces, supongamos que bajo el concepto del teorema de Barré,
hemos encontrado la resultante acá, digamos, ¿no? La resultante. Se está viendo la pantalla, ¿no? A ver, creo que no lo deshabilité. A ver, ¿se está viendo la pantalla o no están Sí, viendo? se ve, se ve. Ya, muy Sí, bien. se ve. Entonces, ¿qué es lo que dice el concepto del teorema de Barré? Cuando hallamos la resultante y queremos hallar el cortante máximo que está entre estos dos extremos, nosotros tenemos que ver hacia qué lado cae la resultante más cerca, si hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. ¿Ya? No siempre va a caer hacia el lado de la carga más grande o hacia el lado de la carga o de las cargas que están más seguidas, ¿no? Puede que caiga incluso hasta la carga que está solitaria al lado derecho y sea una magnitud grande, ¿no? Dependiendo de lo que nos salga. Pero cuando hacemos el cortante máximo, nosotros dirigimos ese lado de la resultante, o sea, la resultante está más cerca, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta carga de acá, la dirigimos hacia el apoyo y ahí recién calculamos el cortante máximo, ¿ya? Ahí recién, cuando hemos identificado hacia qué lado la resultante está más cerca. Igual vamos a hacer un ejercicio, pero más o menos este es el concepto que se maneja, eh, porque igualmente en mi examen, ¿no? Me he dado cuenta que el ingeniero, bueno, no me corrigió bien, ya yo me di cuenta porque él no establecía bien este concepto de hacia qué lado llevarla la carga, pero analizando incluso la línea de influencia de la reacción, o sea, aquí fíjense que yo les estoy diciendo que se acerca hacia el lado de la carga que está más cerca, ¿no? De la resultante. Entonces, cómo es que yo voy a hacer eso o idealizarlo como esta línea de influencia de la reacción en A? Les dije, ¿no? Que la carga que está aquí, P unitaria, cuando es cero, entonces el valor de la reacción es el máximo, ¿no es? Porque el valor de la carga era 1, entonces la reacción es 1. ¿Por qué? Porque la carga P dice que cae en la X igual a 0, entonces la carga P está cayendo sobre el punto A. Y si yo aplico este mismo concepto para la resultante, entonces tengo que tener en cuenta que la resultante tiene que estar más cerca del apoyo para darme un mayor valor. Y si llega a estar en el apoyo, digamos en el caso de que sea así, no va a suceder, ¿no? Pero si en el caso llega a ser así, entonces el cortante va a ser el máximo porque va a equivaler, digamos, a la máxima unidad, por así decirlo, ¿no? A la máxima ordenada que vendría a ser la unidad. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, van a ver que yo voy a dirigir la resultante hacia la carga más cercana del sistema de fuerza. Me voy a dirigir hacia ese lado con toda mi carga y ahí voy a calcular el cortante máximo porque es de esa forma que la resultante, que es es la resultante de la sumatoria de todas estas cargas, me va a dar un cortante máximo y va a estar más cerca del apoyo al dirigirlo de esta manera, ¿no? Porque si yo lo dirijo hacia el otro lado va a estar más lejos, ¿no ves? Del apoyo. Si se dan cuenta, va a estar más lejos del apoyo y no va a tener mucha incidencia, porque mientras más cerca esté del apoyo, la resultante me va a dar un valor más grande que en otra situación, ¿ya? Ese sería el concepto, Elías creo que me preguntaba, ¿no? Sí, gracias, Adrián. Te puedo pasar, disculpa, más tarde un ejercicio que yo hice y me planteé para que un poco ahí me puedas un poquito más guiar, si se Ya, podría. ya, claro que sí. Vamos a hacer, continuando esto, en el horario que vayamos a quedar para mañana, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer lo que hemos aplicado ahora y vamos a aplicar un poquito más el teorema de Barré también para avanzar, ¿ya?